Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Es un gusto siempre saludar a todos mis hermanos que están listos para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo están? Qué gusto. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Rocío, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos a todos. ¿Cómo estás, Patti? ¿Cómo estás, mi hermanita Caraf? 18, hola, ¿cómo están? Mi hermanita Betty Morales, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas noches. Rocío, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos listos. Bertita, preciosa, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Mi hermano Francisco Javier, muy buenas tardes. Qué gusto me da y nos da gusto a todos, ¿verdad, Eli? Que nos reunimos para aprender la palabra de Dios, que verdaderamente la disfrutamos mucho. Es una bendición, ¿verdad, Angelita? Escuchar la palabra de Dios y estar listos para llenarnos de su presencia y del conocimiento que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mientras vamos saludando, hola Marcela, ¿cómo estás, Marieta? ¿Cómo estás, Vero? Un abrazo, mi hermanita. Seguimos deseando y rogando y orando para que tú sigas mejorando cada día y te sientas cada vez mucho mejor. Eli, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, pues, ¿qué les parece si oramos todos juntos, verdad, Marinita? ¿Te parece? Vamos a orar todos juntos, ¿verdad, Angelita? Eli, Patti, Rocío. Vamos a orar para que Dios nos revele el mensaje de la palabra del día de hoy, que estamos muy expectantes de lo que Él tiene para todos nosotros. Amén. Bueno, pues demos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo venimos delante de ti. Primeramente, Señor, a bendecirte, Señor, y a confesarte que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, a través de Cristo. Eres todo en nosotros y por nosotros. Eres la luz de cada mañana, eres el aire que respiramos, eres todo en nosotros, Padre. Estamos agradecidos de ser tus hijos y de estar inscritos en el libro de la vida. Y estamos agradecidos, Señor, que tu misma presencia, Señor, por tu Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y nos enseña tu palabra y la disfrutamos, Señor, y la comemos al Cordero, que es la palabra que descendió del cielo, que es nuestro Señor Jesús, y disfrutamos este tiempo en tu presencia, Padre. Gracias te damos, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y guardar y vivir tu palabra, Señor, para manifestar en la tierra, aquí en la tierra, el grato olor de tu conocimiento y ser hallados en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Alabado sea Dios por siempre. Amén. Gracias a Dios. Bueno, amados hermanitos, vamos entonces. Hola, Patti. ¿Cómo estás, Patti Diseño? Linda, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes, Patti. Vamos por favor a Mateo capítulo 12, versículo, y vamos a continuar con el versículo 9, el hombre de la mano seca. Generalmente nos regresamos un poquito a las escrituras que nos quedamos el día de ayer, un poquito para retomar nuevamente en donde nos quedamos y seguir avanzando, ¿verdad? Hola, mi hermano Tabo, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. ¿Cómo está tu amada esposa? ¿Está junto a ti? Yo sé que sí, aprendiendo la palabra de Dios. Bere, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi hermanito Manuel Cepeda, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bien, dice así, Mateo capítulo 12, versículo 9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos el Señor Jesús. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Sí? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo
en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, es decir, en el día del Señor, en el día de reposo, en el día de descanso de la semana. Ese día también estamos animados a hacer el bien, aunque sea el día de reposo. Hola Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aunque sea el día de reposo, debemos hacer buenas obras, ¿sí? No, es que hoy no voy a invitarle a nadie un vaso con agua porque es el día de reposo. No, tú puedes invitar y debes invitar a alguien un vaso de agua fresca si tienes sed, aún en el día de reposo, porque esto es bueno, ¿sí? Muy bien. En el versículo 13 dice así: entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y yo me puedo imaginar que lo hizo con una voz, con autoridad, ¿no? Extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿En qué posición tenían los fariseos el corazón? Que para ellos era más importante ayudar a una oveja, a un buey, a cualquier animal que cayera en un hoyo, se atorara en algún lugar, que sanar a una persona, que orar por una persona aún en los días de reposo. Hola Apo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, aún en el día de reposo. Y dice entonces aquí en el versículo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Esto también nos dice que cuando tratamos de hacer las cosas conforme a lo que Dios nos va guiando a través de su palabra, debemos de recordar que siempre la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿sí? Que es mejor hacer obras, es mejor ayudar a las personas, es mejor, ¿sí? Que las personas son más importantes inclusive que la construcción, que cualquier situación. Hay que cuidar el corazón de las personas, ellas son más importantes. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Versículo 15. Aquí este tema se llama el siervo escogido. Así dice mi Biblia, el siervo escogido. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Fíjate, cada vez que una persona tiene una molestia, una necesidad de sanidad, siempre que se acerquen al Señor Jesús, siempre van a ser sanados. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Eso también es para ti. Cuando tú estás sirviendo al Señor, tú eres ese escogido, tú eres ese amado, tú eres esa amada por el cual Dios se agrada. Y se pondré mi Espíritu Santo sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? En este tiempo solamente había dos grupos de personas: los judíos
y los gentiles en este tiempo de la historia. Solamente estaban los judíos y los gentiles. Si tú y yo hubiéramos vivido en aquel entonces, hubiésemos sido de los gentiles, aunque hayamos sido muy amables, ¿sí? Pero eran solamente los judíos y los gentiles, ¿sí? Ahora en este tiempo son los judíos, los gentiles y los hijos de Dios, ¿sí? Hay un nuevo grupo, los hijos de Dios. Dice Isaías, el libro del profeta Isaías 42, vamos para allá por favor, a Isaías 42, versículo, vamos a leer del 1 al 4, Isaías 42, del 1 al 4. El siervo de Jehová. He aquí mi siervo. ¿Quién es el siervo de Jehová? El Señor Jesús. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi Espíritu Santo. Él traerá justicia a las naciones. ¿Y sabes por qué el Señor Jesús tenía todo el contentamiento del Padre? Porque como estudiamos el día de ayer, el Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre, ayer estuvimos estudiando y Dios nos estuvo revelando que cuando hacemos la voluntad del Padre, hay descanso para nuestras almas, ¿sí? Estamos en paz porque estamos haciendo la voluntad del Padre Celestial como la hacía el Señor Jesús. Por eso dice aquí Isaías 42, el siervo de Jehová, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi Espíritu Santo. También el Espíritu Santo está sobre ti porque eres hijo de Dios. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Hola Citlali, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Amén. Entonces está hablando completamente de el Señor Jesucristo, el siervo escogido. En el versículo, para empezar, el versículo 22 empieza una enseñanza que habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo a partir del versículo 22. Estamos en Mateo 12, 22. Entonces, ¿sí?, fue traído a él un endemoniado. Este era ciego y mudo. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Por causa de ese demonio que estaba dentro de esta persona no podía ni ver ni hablar. Y cuando fue sanado, el ciego vio y el mudo habló. ¿Sí? ¿Y cómo estaba esta persona? Estaba endemoniada. Hay personas que padecen algunas enfermedades y a veces están endemoniados. No todas las enfermedades son causa de demonios, no todas las enfermedades, algunas sí, pero no todas las enfermedades son provocadas por demonios, pero algunas sí. ¿Sí? En este caso sí, porque dice, fue traído al Señor Jesús un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, los fariseos estaban celosos
porque el Señor Jesús estaba atrayendo la atención de las personas hacia Él. Entonces los fariseos estaban celosos de que el Señor Jesús hiciera tantos milagros, señales, prodigios, y ellos querían someter a las personas bajo la ley, bajo los preceptos y todo esto, pero en realidad el Señor Jesús los confrontaba, porque decía, el mismo Señor Jesús les decía: ustedes ponen carga sobre las personas que ustedes mismos no pueden llevar. Y les decía el Señor Jesús: ustedes por fuera se ven hermosos, pero por dentro son muertos blanqueados, o sea, no viven lo que predican, ¿sí? No viven lo que predican. Entonces toda la gente estaba allí atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Por los milagros y las señales que hacía. Mas los fariseos, al oírlo, decían: fíjate, ¿no? Ni siquiera se referían ni le decían Jesús, ni le decían el maestro o el profeta, no decían ¿no? No echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces las obras, los milagros que el Señor Jesús hizo, los fariseos, no todos, algunos fariseos lo atribuyeron a que por el príncipe de los demonios, o en otras palabras, por medio de Satanás, el Señor Jesús sanaba a los enfermos. Sí, esa es una blasfemia, una gran blasfemia. Dice aquí, por ejemplo, si vamos todos juntos a Mateo 9:34, dejamos una marquita aquí, por favor, y vayamos a Mateo 9:34. Ya lo estuvimos leyendo también, pero lo vamos a repasar. Desde el versículo 32, un caso similar, dice: un mudo habla. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. No era ciego, solamente era mudo. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Qué provocaba que el mudo no hablara? El demonio que traía dentro. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Sí? Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. En el capítulo 10, versículo 25, dice así: bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros, como hijos de Dios, como hijos de la casa de nuestro Dios eterno, si el Señor Jesús echaba fuera los demonios por medio del Espíritu Santo, tú y yo podemos echar, como hijos de Dios, a los demonios en el nombre del Señor Jesucristo. Alguien puede decir también que los echamos por causa de Satanás o por causa de Beelzebú, porque si lo dijeron de parte del Señor, ¿cómo no lo dirán de nosotros, que somos los hijos? Por eso, bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí? Regresando al capítulo 12, versículo 25, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado y no ofendernos, porque tú, con el conocimiento que Dios te está dando, tú sabes que cuando el reino de los cielos se acercó a la tierra, vino a la tierra, entonces fue cuando se enfrentó con el reino de las tinieblas, y el reino
de Dios, sí se puede, a través del reino de Dios, personificado por el Señor Jesucristo, sí se puede echar fuera a Satanás, ¿sí? Nadie más puede echar fuera a Satanás más que el Señor Jesús, el nombre del Señor Jesucristo, y a quien Dios le dé este don, porque sí es un don y tenemos una autoridad delegada de parte de Dios. Por eso el Señor dijo: os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. ¿Por qué? Porque tú y yo, como hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios, y entonces sí podemos echar fuera a Satanás, porque somos de un reino distinto al reino de las tinieblas. Pero alguien que esté en el reino de las tinieblas y que quiera echar fuera a Satanás, mejor que se ponga unos tenis y se eche a correr, porque le puede ir muy mal. Solamente los hijos de Dios, que tienen la autoridad delegada, y todos los hijos de Dios tienen la autoridad delegada de parte de Dios para reprender a Satanás si su vida está conforme a la voluntad de Dios. Es decir, si una persona nació de nuevo, es hija de Dios, es cristiano y anda pecando por ahí, y porque es cristiano y es hijo de Dios puede echar fuera a Satanás, pues sí tiene la autoridad, pero el diablo no le va a hacer caso. ¿Y por qué no le va a hacer caso? Porque está en pecado y le da lugar al diablo en su vida, ¿sí? Entonces, qué importante es ser no solamente hijos de Dios, sino tratar de hacer lo que Dios nos enseña a obedecer, para que cuando se presente la oportunidad y tú reprendas a Satanás, salga corriendo con todos sus cuates, con todos sus demonios, tú lo echas fuera y el diablo se va, porque no tiene alternativa, porque tú eres un hijo de Dios, tienes la autoridad, tu vida está alineada con la de Dios. Cada vez que Dios te revela algo: ay, Señor, no sabía que esto estaba mal, perdóname. Y entonces vas caminando y Dios te unge y Dios te da la autoridad, y tú sí puedes echar fuera a Satanás en el nombre de Cristo Jesús, porque eres hijo de Dios y Dios te ha dado esa autoridad a ti, a los hijos de Dios nacidos de nuevo, ¿sí? Bien, en el versículo 25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿de quiénes? De los fariseos, que estaban diciendo que todos los milagros que el Señor Jesús hacía eran por causa de Beelzebú, príncipe de los demonios. Y entonces, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. Es maravilloso el Señor Jesús, que a pesar de que los fariseos la traían con él y lo molestaban y trataban de a ver en qué lo hacían caer, o en qué todo el tiempo estaban ahí, perdón la palabra, fastidiando al Señor Jesús, porque si lo estaban haciendo, todavía les da clases a estas personitas. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: a ver, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Qué importante es la unidad. Cuando una casa está unida, hay poder. Cuando una casa está dividida, ¿sí? Cuando una casa está dividida, no va a permanecer. La importancia de la unidad, ¿sí? En el versículo 26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá o durará su reino? Entre ellos se están echando fuera, se están destruyendo. Y dice el Señor Jesús en el versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto,
ellos serán vuestros jueces. Fíjate, ellos serán vuestros jueces. Versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, está escrito con mayúscula, si yo, por el Espíritu Santo o por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo podemos saber entonces de que el reino de Dios se ha acercado a nuestra vida? Cuando tú tienes la autoridad y eres de Dios, si fuiste comprado, rescatado con la sangre preciosa de Cristo, si eres hijo de Dios, y cada vez que tú reprendes a Satanás en el nombre poderoso de Cristo Jesús y lo echas fuera de tu casa, lo echas fuera de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tus finanzas, de todo lo que Dios te ha dado en mayordomía, cuando esos demonios se van porque tú los echaste fuera, significa que el reino de Dios ha llegado a tu vida. Amén. El reino de Dios ha llegado a tu vida. Entonces cada uno de nosotros le permite al diablo llegar hasta donde nosotros se lo permitimos. Él no va a llegar más allá de lo que tú le permitas. Es decir, puede que no le permitas y le digas, Señor diablo, siéntate en mi sala. A lo mejor no se lo dices, pero si tu vida está en pecado, lo tienes sentado en la sala, aunque no lo invites a sentarse. Decir sentar en la sala no es literalmente sentado en la sala. Significa que está en tu casa provocando conflictos en tu familia. ¿Por qué? Porque tú le has dado la autoridad de estar ahí. ¿Sí? Tú le has dado la autoridad para estar ahí. Por eso dice aquí la Escritura. Y si Satanás echa fuera a Satanás, estamos en el versículo 26, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Su reino no puede permanecer porque Satanás echa fuera a Satanás. Entonces su infraestructura está dividida y no va a permanecer. Versículo 27. Y si yo, dice el Señor Jesús, echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Sí, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amados hermanos, ustedes tienen la autoridad de reprender a Satanás, pero tienen que saber que si tú tienes en tu casa ídolos, imágenes y todo lo que es idolatría, entonces hace cuenta que tienes sentado en tu sala, en tu comedor al adversario. ¿Por qué? Porque eso le da lugar al diablo en tu casa. Lo vamos a ver a través de las Escrituras para que no sea la pastora quien está diciendo eso, sino cuando tú veas algo que está en la Biblia, no digas, dijo la pastora. Digan, Dios dijo porque yo lo leí en la Biblia. Eso tiene más peso y tiene más poder. Si yo solo estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 24, Daniel 2, 24. Ahorita lo buscamos y lo encontramos. Alabado sea el Señor, ¿sí? Tenemos varias Biblias, ¿verdad? Para encontrar rápidamente las citas. Vamos a buscar la cita bíblica, Daniel 2:24. Daniel 2:24 dice así. Daniel 2:24. Dice así.
Déjame ver si lo anoté bien. Perfecto. 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, está escrito con mayúscula, levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es ese reino? Es el reino del Señor Jesucristo, el reino de los cielos, el reino de Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Dios, el reino de los cielos va a permanecer para siempre. Y el reino de las tinieblas, ese va a ser destruido. En el capítulo 7:14 del libro de Daniel, Daniel 7:14, dice también la escritura. Dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino para todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Y saben qué? Nosotros pertenecemos al reino que nunca va a ser destruido, al reino que siempre va a permanecer, al reino de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, tú tienes la autoridad de reprender toda obra de las tinieblas y toda fuerza del enemigo. Vamos a leer, estamos siendo guiados por Dios, ¿sí? Y vamos a leer, vamos al libro del Éxodo, capítulo 20. Y vamos a ver algunas cosas que le pueden dar lugar al diablo en tu casa, en tu familia, para que las reconozcas, las identifiques, ¿sí? Y sugiero que vayas pensando qué vas a hacer con todo eso, y para que no digas, no pienses, la pastora dijo, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, que Dios dice, ¿sí? ¿Puedes sonreír? ¿Sabes que Dios es bueno, mis hermanos? Y Dios nos dice la verdad para que seamos cristianos victoriosos, vencedores, que vivamos la palabra de Dios, pero que disfrutemos todo lo que Dios nos ha concedido. Mientras más conocemos la palabra de Dios, pues más fuertes somos, ¿sí? No somos niños engañados ahí que les dicen cualquier cuento y se la creen, porque un tiempo sí, ahí estuvimos, pero ya es tiempo de crecer, es tiempo de disfrutar la palabra de Dios, es tiempo de tomar autoridad, es tiempo de decirle al diablo, diablo, hasta aquí llegaste, te reprendo en el nombre de Jesús, pero es necesario identificar algunas cosas. Dice así, Éxodo capítulo 20, versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y dices, yo no conozco Egipto. Sí conoces Egipto. Egipto es el mundo. Todo lo que hace el mundo, todo lo que hacen las personas, lo bueno, lo malo, lo más feo, lo más horrible, lo más bonito, todo es el mundo. Todo eso es el mundo. Y dice el Señor Jesús, dice la Escritura, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, te saqué del mundo de perdición, del mundo de las tinieblas, de casa de servidumbre. Estábamos sirviendo a Satanás a través de nuestros pecados y a través de nuestras envidias y a través de las mentiras. En todas estas cosas servíamos a Satanás y ni sabíamos. Versículo 3 dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios dice, el Dios que creó los cielos y la tierra, el gran yo soy, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, está hablando y dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Entonces no puedo tener como Dios, al Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo, y por ahí tener un Diosito, por ahí en un cajón, o en un libro, o en una pared, hay un Diosito por ahí colgado, ¿no? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, no nos haremos imágenes. No te inclinarás a ellas, a esas imágenes. No nos vamos a inclinar, no vamos a doblar nuestras rodillas delante de esas imágenes, de esas fotos, ¿sí? Ni las honrarás. Porque yo soy. Está hablando el Dios que creó los cielos y la tierra. Yo soy Jehová, tu Dios. Ya está con D mayúscula. El Dios verdadero, el Dios vivo. Y él dice, y Dios dice fuerte. ¿Hay alguien más fuerte que Dios? No conozco a ninguno. Celoso. Porque te quiere para él. Te quiere transformar, te está con sus manos preciosas haciendo de ti una obra preciosa para él, ¿sí? Entonces él es fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Es decir, Dios ve la maldad que hay en los padres, la ve sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aborrecer también significa que no me obedecen. Entonces, esta es palabra fuerte, pero es la palabra de Dios. Y no sé tú, pero yo no voy a ir por unas tijeras y voy a cortar esta escritura y la voy a hacer bolitas y la voy a echar al bote de la basura. No, esta es palabra de Dios y la palabra de Dios se lee completa, porque esa es la verdad. Esa es la verdad para nosotros. Y dice, y hago misericordia. Misericordia, ¿qué quiere decir? Que somos culpables, ¿sí? Y que Dios tiene compasión por nosotros porque nos ama, pero sabe que somos culpables y nos quiere ayudar con su gracia a salir de todas esas cosas malas, para irnos transformando a la imagen de su Hijo, ¿sí? Alabado sea Dios. Dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hay otra escritura que está muy clara aquí, que la vamos a leer, Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Estamos viendo qué es lo que puede, no voy a decir puede, porque no es puede. Vamos a identificar algunas cosas que le dan lugar al diablo, que viene a matar, a robar y a destruir, para que se instale en tu casa. Y por eso hay pleitos, y por eso los hijos se enojan, le gritan a los padres, no obedecen a los padres, hay insultos, vuelan chanclazos, está la comida muy rica, mami la preparó deliciosa, y de repente se arma un San Quintín. ¿Todos saben lo que es San Quintín? No es un santo. San Quintín es como que yo le digo, se armó la fiesta, porque empiezan a volar los bolillos y los vasos de agua de limón, porque alguien dijo algo que ofendió a otro, y el más divertido es el diablo. Sí, y ahí está. Y no queremos tenerlo, pero pues lo tenemos colgado, lo tenemos en una estampa, y ahí le damos lugar, ¿sí? Dice, Deuteronomio, gracias. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guardan sus mandamientos y obedecen sus mandamientos hasta, ¿qué dice tu Biblia? La mía dice 1000 generaciones. Cuando tú obedeces a Dios en lo que Él te está llamando a hacer, va a bendecirte. 1000 generaciones tuyas van a ser bendecidas. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen o de los que no le obedecen. Tercera y cuarta generación. Pero aquellos que lo aman, aquellos que lo obedecen, Dios les da 1000 generaciones en bendición. ¿Qué escoges? ¿Qué escoges? 1000 generaciones en bendición, por supuesto. Tu obediencia va a bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Tu obediencia tiene recompensa. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Pero si estamos luchando con Dios, peleando con Dios, no, Señor, a mí eso no me gusta. Ya estamos de rebeldes, ¿sí? Ya estamos de contumaces. Unas cosas sí obedezco, otras cosas no obedezco. Y ahí estamos, y después nuestra desobediencia no le va a traer bendición a nuestros hijos. La obediencia de las mamás, por ejemplo, las mamás son unas excelentes maestras. Excelentes maestras. Todo lo que ellas hacen, sus hijos lo repiten. Si la esposa obedece a su esposo, se sujeta a lo que él dice, los hijos de ese matrimonio se van a sujetar a sus padres. Pero si la esposa es un poco rebelde y no quiere sujetarse a su amado esposo, porque Dios así lo dice, mujeres, respeten y sujétense a sus maridos. Pero algunas poquitas esposas dicen, no, yo no. Él ni sabe lo que dice, no refiriéndose a Dios, sino al esposo. Entonces, ¿qué crees? Que detrás de nosotras, detrás de las mamás, hay unos aprendices, unos discípulos de 7, de 8, de 10 años, de 15 años, que están aprendiendo, están siendo discipulados por la obediencia de la mamá o la obediencia del papá a la palabra de Dios. Ellos también son unos pequeños discípulos que están aprendiendo si la palabra de Dios se puede vivir o no se puede vivir. Si se puede vivir en casa, nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir la vida de Dios en sus propias casas, con sus propias familias, y las generaciones nuestras generaciones van a ser preparadas y enseñadas con la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser un buen ejemplo, ¿sí? Un buen ejemplo. Muy bien. Alabado sea el Señor. Regresándonos a Éxodo 20. Dice Éxodo 20, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, a excepción de que si hay una necesidad para ayudar a alguien, el Señor Jesucristo dijo que era lícito
hacer una buena obra, aún en el día de reposo, lo acabamos de ver. En el versículo 12, es palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar al padre y a la madre es una bendición de Dios. Versículo 13 dice, no matarás. 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No andaremos de chismosos ahí, que me dijeron y que tú no oíste nada y a ti no te consta nada, entonces tú no dices nada, ¿sí? Versículo 17, no codiciarás. La codicia es pecado. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los mandamientos de la palabra de Dios. También hay 2 grandes mandamientos que cubren toda la ley y los profetas. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos imágenes y nos inclinamos a ellas, estamos teniendo al adversario instalado en nuestra casa, ¿sí? Y sabes una cosa, la única persona que puede echarlo fuera es el propietario de la imagen. ¿Quién compró esa imagen? Pues que me la regalaron. Bueno, como solo es un pedazo de papel y Dios lo está diciendo aquí, pues mejor vamos a obedecer a Dios y el diablo lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo 44. Isaías 44. Vamos a ver otras citas bíblicas. Isaías 44. ¿Sí? Gracias, Padre, te damos por abrir nuestro entendimiento y enseñarnos tu palabra, Señor. Nosotros tenemos un corazón abierto, dispuesto a tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 6. Isaías 44, 6. Ahorita, no te preocupes, Ver, ahorita vas a tener señal. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay otro Dios, solo hay un Dios. Y se llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Los 3 son Dios y los 3 son uno. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden, no ven, no entienden. Versículo 10. ¿Quién formó un Dios? Con D minúscula. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, es decir, los que fabrican, ¿sí? Los que fabrican con madera, con yeso, con metal,
cualquier tipo de metal, los ídolos, pues son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Versículo 12. El herrero. ¿Quién conoce a un herrero? Yo conozco a 2 o 3 herreros, los que hicieron las ventanas, la puerta. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. ¿Por qué? Porque es un hombre que es una labor que se requiere mucha fuerza, ¿sí? Se cansa al no tomar agua y se desmaya, pues porque es un hombre. Versículo 13. El carpintero. Conozco varios carpinteros y varios hermanos son carpinteros y bendecimos sus vidas. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, es decir, de esa madera, ¿no? Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios con D minúscula, con un bracito de un árbol, de un tronquito que está muy lisito. Con ese voy a hacer un ídolo, ha de decir un carpintero. Y dice, hace además un dios con D minúscula, porque fue hecho por hombres, y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Versículo 17. Y hace del sobrante un dios, con D minúscula, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. Se postran delante de un madero o delante de una estatuilla de yeso o delante de una figura de metal, de plata, de oro o de cualquier metal o de cualquier otro material. Versículo 18. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre las brasas comí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él, de esa madera que tenía, una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, sus corazones están engañados y esos corazones los desvían para que no libren su alma ni digan, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Sí? Los dioses hechos por los hombres, que son artífices, y algunos son grandes artistas, hacen obras muy bonitas, pero los elevan a la estatura de un Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra. Y Dios dice, no te harás imagen ni de ninguna cosa, ¿sí? Ni te postrarás a ellas, ni las adorarás. ¿Por qué? Porque también hay una escritura que dice que detrás de una imagen hay una guarida de demonios. Entonces ellos quieren ser adorados. Satanás quería ser adorado. Satanás dijo, ¿por qué me tengo que sentar? ¿Por qué
tengo que adorar a Dios y me pueden adorar a mí. La codicia que entró en el corazón de Luzbel. Luzbel ya era un ángel, un arcángel de alto rango. Y entonces él quiso, ¿sí?, quitar a Dios y ponerse y sentarse en el trono de Dios. Porque él quiere ser adorado. Y todos sus demonios con él quieren ser adorados. Entonces, cuando nosotros, con un corazón sincero, pusimos estatuillas, imágenes en nuestra casa, pensando que así se cuidaba nuestra casa. Pero ahora que conocemos la verdad, y la verdad nos hace libres, ahora sabemos que es todo lo contrario. Por eso el Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y nos dice ahora a los hijos de Dios: si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ahora tú sabes, en esa libertad que Dios nos está dando y nos está revelando, que tú tienes autoridad para reprender a todos los demonios que puedan estar instalados en nuestras casas, y los echas fuera, y vas a ver cuánta paz y cuánta armonía llega a casa, porque los demonios fueron despachados en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor Jesús nos dijo: les doy autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada les dañará. En aquel entonces, cuando Dios me revela esta escritura, yo inmediatamente, ¿qué creen que hice? Empecé aquí hay uno, acá hay otro, y empecé a juntar mi montoncito de cosas que me regalaron, que compré, y así. Entonces dije: lo voy a echar al bote de la basura, y te reprendo, Satanás, y no te quiero, y te echo fuera de mi casa. Y empecé a decir cosas así. Y entonces una hermanita muy linda me dijo: tienes que destruirlas. Y yo: ¿pero por qué? Dice: porque el Señor que de la basura, como son cosas que son bonitas, figuras bonitas, se las va a llevar a su casa y las va a colgar. Y esto es, y lo voy a decir porque así me lo explicó, dice: es como si tú te encontraras un alacrán y dijeras: ay, lo voy a guardar en una cajita y se lo voy a regalar a alguien porque está bonito. Tú no querrías regalarle algo así a alguien, porque lo que no quieres para ti, no lo quieres para los demás. Y eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Perdonen, hermanos. Perdonen. Entonces, bueno, es importante conocer la verdad que nos hace libres. Es necesario que tu casa esté libre de toda situación. Solo hay un Dios, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el Dios que creó los cielos y la tierra. Solo hay un Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que amarlo a Él, porque Él tiene hermosas y preciosas promesas, y además es el Dios viviente, es el Dios que siempre va a vivir. Todo lo demás, un pedazo de estampa no tiene vida, un ídolo no tiene vida, no camina, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no te pueden ayudar, y detrás de todo eso se esconden demonios que quieren ser adorados, y el diablo nos ha engañado por mucho tiempo. Entonces es el tiempo de decir: bueno,
Gracias te damos, Señor, por lo que me revelas. Y si esto tú lo estás dando, tú vas a poner en mi corazón el querer como el hacer, deshacerme de todas esas cosas que no tienen ningún valor, pero sí no tienen ningún valor en cuanto pueden ser de oro, de plata, y podrían tener un valor por el oro y la plata, pero fueron creados con esa motivación de ser adorados. Entonces, mira, tu familia vale más, tu vida vale más, tu matrimonio vale más que todas esas cosas que no tienen tanta importancia. Pregúntale a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que yo lo haré. Pero dímelo tú, porque no me quiero sentir presionado, ni quiero hacer nada que tú no quieras, pero si tú quieres, ponlo en mi corazón fuertemente y revélamelo y yo lo haré. Y sabes una cosa, yo así lo hice. Y bueno, empecé a tirar muchas cosas. Mis hijos empezaron a recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador, mi esposo también. Y verdaderamente Dios es fiel, Dios es fiel. Y nos quiere tener para Él porque no nos quiere perder, nos está transformando para perfeccionarnos, para que vivamos por toda la eternidad en su presencia, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, pues entonces démosle gracias a Dios y hagamos una oración para todos nosotros. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que estás delante de nosotros, te pedimos, Señor, que lo que nos has revelado, Señor, con tanta claridad, que quites todo aprecio y afecto que no viene de ti a todas esas cosas que han sido tropiezo en nuestras vidas y que no lo sabíamos, pero no los estás revelando, Padre. Y te rogamos, Señor, que pongas en nuestro corazón tu voluntad para seguirte solamente a ti, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es a través de ti. Gracias, Señor, porque nos limpias de todas esas cosas que nos hacen daño, Señor, y crean problemas en nuestras casas. Padre, gracias te damos. Nos desatamos de todo lo que a ti no te agrada. Nos desatamos, Señor, de las mentiras del diablo, y nos desatamos de todas las artimañas que Él fraguó para tenernos cautivos. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, todo lo que nos has dado en mayordomía, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor, porque va a estar protegido, Padre, para que te entreguemos buenas cuentas el día que estemos delante de ti. Y tú nos digas, Señor, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, 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 amén. Un abrazo para todos, con mucho cariño y mucho respeto para todos mis hermanos. Que Dios los bendiga grandemente. Mañana miércoles hay servicio, ¿sí? Hay servicio. Recuerden que el jueves está el curso para matrimonios, el viernes están los jóvenes, el sábado la reunión de oración y los domingos ya podemos reunirnos presencialmente, ¿sí? Simplemente no olvides tu cubrebocas y allá te vamos a dar gel y nos vamos a seguir cuidando por el bien de todos. Que Dios los bendiga, los cubra con su sangre preciosa, que envíe ángeles alrededor de ustedes, cuidando su entrar, su salir, todo lo que toque en sus manos sea bendecido. Bendecidos los libre del lazo del cazador, de la peste destructora, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, repose en sus familias y en sus corazones. Bendiciones para todos. En unos minutitos el pastor se va a conectar para darnos una clase. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Georgette. Gracias, gracias. Y a Cristo siempre toda la gloria. Bendiciones, bendiciones para todos mis hermanitos.